mis lágrimas, quiero que me des tu amor, y en tu presencia voy a sentirme mejor. Traigo algunas marcas en mi corazón que han dejado alguna huella y temor. Sé que todo pasará y con la gracia de Dios se irán borrando mis penas, ya no habrá dolor. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Toma entre tus manos este nudo hoy. Haz que sienta la presencia del Señor. Quiero que seques mis lágrimas, quiero que me des tu amor, y en tu presencia voy a sentirme mejor. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Desata los nudos de mi vida, madre. Desata los nudos de mi corazón. Desátalos y acércame hoy más a Dios. Todos tenemos un nudo que tú y María puedes desatar. Todos tenemos un nudo que tú y María quieres desatar. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy, número 15. Podemos decir que hemos llegado a la mitad de nuestro camino espiritual. Hemos transcurrido, al terminar el día de hoy, 15 días. 15 días. ¿Quién lo hubiese dicho? ¿Quién lo hubiese pensado de esta manera? Yo estoy muy contento hoy con Dios y de una manera especialísima con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque llevaba un tiempo pidiéndole que me ayudara a desatar una dificultad en mi vida, un nudo, y hoy por la gracia de Dios y la poderosísima intercesión de María, pues esa dificultad, ese nudo, que aprisionaba, como dice la canción, mi corazón, pues fue desatado. Es un milagro de Dios, es un milagro del Señor, por esa intercesión maravillosa, santa, pura, de nuestra Madre Santísima, la mediadora de todas las gracias. Hay que tener fe, hay que abandonarse en las manos de Dios. Los seres humanos hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero Dios hace mucho más. Dios lo da todo, Dios nos lo entrega todo. Por eso hoy pues le doy gracias al Señor, a la Virgen, por acompañarme. Coloquémonos, queridos hermanos, en oración, en espíritu de oración. Vamos a iniciar con nuestra oración propia para esta segunda parte de nuestro camino espiritual.
en la página 93 de nuestro libro de consagración. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración que te conozca y que me conozca. Concédeme conocerme a mí mismo y conocerte a ti, Señor Jesús. Olvidarme de mí mismo y amarte a ti. Que no piense sino en ti. Que no sepa mortificarme y vivir en ti. Que todo cuanto me suceda lo reciba como tuyo. Que siempre escoja ir detrás de ti. Que aprenda a huir a mí mismo y a refugiarme en ti, para que sea defendido por ti. Que nada me atraiga sino tú, y que me haga pobre por ti. Mírame para que yo te ame. Llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti, que te conozca y que me conozca, Señor. Amén. Que te conozca y que me conozca, Señor. Digámoslo al iniciar este nuevo día, al estar ya a la mitad de nuestro camino de preparación. Que te conozca y que me conozca, Señor. María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos que impiden mi bendición. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a la mitad de nuestro camino y hoy nos corresponde meditar en torno al nudo de la culpa y los cargos de conciencia. Nudo de la culpa y los cargos de conciencia. Ya lo decía San Juan Damasceno. Hemos sido liberados el día en que el Hijo de Dios, el Dios verdadero, sufrió en la carne que había amado y pagó por nosotros un rescate adecuado y admirable, su propia sangre, que aplacó al Padre. Al atacar al inocente, el demonio y la muerte perdieron sus derechos sobre los culpables. En la primera parte dedicamos, como siempre, todos los días, nuestra reflexión a este propósito de esta segunda parte de nuestro camino, el conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué es importante conocernos a nosotros mismos, Padre José? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un político no conoce a su pueblo, ni sus necesidades, ni la grandeza de su propio oficio de servidor público? ¿Qué pasa si un sacerdote ignora la dignidad de su altísimo ministerio y vocación? ¿Qué pasa si una esposa que no sabe por qué eligió a ese hombre como marido o por qué quería casarse? ¿Qué le puede pasar a un médico o a cualquiera de las profesiones que nos podamos imaginar si no conocemos lo que somos? Si no conocemos cómo somos, ni cómo reaccionamos, ni las verdaderas motivaciones de por qué lo hacemos, estamos destinados al fracaso por no conocernos a nosotros mismos, ni saber quiénes somos, ni a dónde vamos, o por qué queremos ir ahí. Seremos como las veletas del mar que el viento lleva errantes y erráticas de un lado al otro, sin control ni rumbo. Hay un dicho popular aquí en Venezuela y seguramente en otras partes del mundo también: un ciego guiando a otro ciego. El mundo de hoy está así, ciegos guiando a otros ciegos. El otro día me pasó, y lo digo también porque cada vez que predico, me predico a mí mismo también, tengo los audífonos y entonces me escucho a mí mismo por uno de ellos. Y el desconocimiento nos lleva a cometer grandes errores.
El desconocimiento nos lleva a cada uno de nosotros como persona, a cada uno de nosotros como sociedad, como grupo, a cometer errores. Por eso, en este camino de preparación, siguiendo el método de San Luis María Grillot de Montfort, esta segunda parte es importante, queridos hermanos, que tratemos de hacer introspección, que tratemos de entrar en nosotros mismos y tratar de descubrir lo que somos, lo que tenemos, las cualidades, nuestros defectos, nuestras muchas cosas buenas, nuestras muchas cosas menos buenas. Pero también tratar de colocar en la justa medida y en la balanza aquello que somos, sin condenarnos, sin acusarnos, pero tampoco sin ¿cómo se dice? Cuando nos hacemos víctimas. Se me fue la palabra. Cuando nos hacemos víctimas, nos victimizamos. Pero tampoco a veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces somos muy duros con los demás. Porque no nos conocemos. Porque no caminamos, porque no conocemos la palabra de Dios, porque andamos distantes de la palabra. Y el desconocimiento nos lleva a grandes errores. Les decía que el otro día, no sé qué era lo que... Hay un tutorial. No crean ustedes todos los tutoriales que aparecen en internet, ¿sí? Ni para una cosa ni para otra. A veces hay tutoriales incluso para la vida espiritual, para esto. No todo es verdad. Todo lo que se muestra como fácil hay que verlo con lupa. Y entonces este tutorial decía, sigue este paso para hacer esto, para hacer lo otro. Y me llevó a un error, a cometer un error informático. Y después me puse a leer los comentarios y muchas personas cayeron. Porque el desconocimiento nos puede llevar a cometer errores. Para poder ilustrar mejor el peso que tiene autoconocernos y dominar nuestras emociones, repasemos un fragmento del 6º pergamino del famoso libro El vendedor más grande del mundo, que ya lo he citado con anterioridad, del autor Od Mandino, del que hablamos ayer. La marea sube, la marea baja. La naturaleza toda es un ciclo de estados de ánimo, y yo soy parte de la naturaleza. Y así como la marea sube, subirán mis estados de ánimo, mis estados de ánimo bajarán. Queridos hermanos, si queremos alcanzar el equilibrio y no ser como un mar picado y tempestuoso, debemos adquirir la virtud de la serenidad, la capacidad de mantener un estado psicológico racional, templado, aplomado, apacible, sosegado y calmo en medio de la dificultad. Si queremos progresar en la vida espiritual, es necesario que hagamos lo posible por cultivar un bienestar psíquico y emocional, aún en medio de situaciones estresantes, conservando nuestra atención en el discernimiento de la voluntad de Dios, sin dejarnos arrastrar por los engaños del mundo o de nuestros propios sentidos. Si queremos alcanzar el equilibrio y no ser como un mar picado y tempestuoso, debemos adquirir la virtud de la serenidad. El otro día les recomendaba realizar las letanías de la humildad. Pero siguiendo este célebre autor y libro, El vendedor más grande del mundo, escuchemos esta perla de Od Mandino que nos regala para ilustrar la necesidad de no caer en extremos producto de nuestras malas emociones. Todos los días, cuando despierte, seguiré este plan de batalla antes de ser capturado por las fuerzas de la tristeza, de la autocompasión y del fracaso. Si me siento deprimido, cantaré,
Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis emociones. No hay nada más extraordinario, significativo para cada uno de nosotros, que cuando aprendemos a ser dueños de nuestras emociones. En alguna oportunidad también conocí a una persona con un carácter muy aplomado, con un carácter bastante, digamos, podemos decir una palabra, rígido y valiente. En una palabra cristiana, una persona que caminaba a la santidad, porque ya ha muerto. Y entonces, por el conocimiento que tenía de ella, en muchas oportunidades la vi feliz realmente. Y en otras oportunidades la vi triste. Y en otras oportunidades la vi ansiosa, angustiada. Y en otras oportunidades también la vi tambalear, dudar. Pero en todas y en cada una de estos acontecimientos de la vida, sentí la seguridad de cada uno de esos sentimientos que vivía, sin quejarse, sin proferir amenazas, sin quejarse de Dios, sin perder la fe, sin llenarse y jactarse por los momentos que vivía, en el caso de las alegrías. Y aquí, cuando escribo esto, cuando escribí este capítulo, pensaba en ella sencillamente. Seguramente se dejó mover también por escritores de este estilo y de una manera especial por el Espíritu de Dios, que es el único que nos mantiene firmes. Pero veamos también la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando me siento grande e invencible? Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré hambres pasadas. Si siento complacencia, recordaré mis compatriotas, mis competidores. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas. Hoy seré dueño de mí mismo. Hoy seré dueño de mis emociones. No hay cosa más significativa y bonita que cuando nosotros sabemos que aquello que tenemos es nuestro. Sabemos que este lapicero es mío y que yo puedo hacer con él lo que quiera. Lo puedo regalar, lo puedo botar, tirar, lo puedo obsequiar, lo puedo quemar, puedo escribir con él, puedo dibujar con él, puedo contemplarlo o puedo hacer nada con él, porque este lapicero es mío. Yo creo que todos hemos sentido en algún momento y sentimos a lo largo de nuestra vida el placer y la libertad de poseer aquello que es nuestro, aquello por lo cual hemos trabajado, aquello que hemos ganado, aquello que hemos construido. Pero también
Podemos sentir tristeza, angustia cuando lo perdemos, cuando sentimos que se va. Pero ahí, a raíz de cuenta de todo eso, lo que viene al meollo, esta discusión o esta reflexión que yo estoy haciendo, es que seamos dueños de nuestras emociones. Que no le coloquemos calificativos muchas veces a tantas emociones que vivimos. Vivámoslas. Porque si el Señor las permite, es por algo. Si el Señor permite que esto acontezca en mi vida, es por algo. Bien es cierto que trabajamos por ellas y debemos trabajar y hacer todo lo posible. Sin embargo, debemos ser dueños de ellas. Porque cuando somos dueños de nuestras emociones, queridos hermanos, nadie nos las puede quitar. Y sabemos que son nuestras y que nosotros, a fin de cuentas, le daremos camino, destino a ellas. Empecemos por las más tristes, la tristeza, la angustia, la depresión. He estado pidiendo todos estos días por distintas personas que me han pedido, que están pasando por dificultades, por angustias económicas. Realmente. Y qué angustioso es cuando estamos viviendo momentos de angustia. Seamos dueños de ellas también y busquemos, pidámosle al Señor la solución. Seamos agradecidos con el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos da aquello que le pedimos? Y cuando nos da aquello que le pedimos, muchas veces creemos que nos hemos equivocado y le decimos, Señor, pero mejor no, me equivoqué. Ya el Señor nos la dio, vivamos. El enemigo, la antigua serpiente, Satanás, Lucifer, todos los demonios buscan desestabilizarnos a nosotros, llevándonos por el desconocimiento de nosotros mismos, llevándonos al desconocimiento y estar como veletas sin rumbo. Hoy estoy aquí, mañana voy allá. No, porque es que para estar alegre tenemos que hacer yoga y nos vamos a hacer yoga. No, porque es que para evitar las complicaciones económicas debemos hacer el Feng Shui y comprar los elefantes y ponerlos aquí. No, porque ya no es eso, tenemos que cerrar todos los espejos de la casa. Tenemos que barrer hacia adentro y no hacia afuera. No somos dueños de nuestra vida, de nuestras emociones, entonces siempre estamos buscando, ¿sí? Estamos buscando cosas extrañas. Ser dueño de nuestras emociones. Como el libro de Job y tantos otros. Señor, tú me lo diste, Señor, tú me lo quitaste. Y esto no es fácil. Debemos prepararnos, debemos mentalizarnos. Debemos regular nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. En la tranquilidad de la noche, en la tranquilidad del día, en el diálogo sincero con Dios y con nuestros hermanos. Por eso es importante, para hacer una consagración verdadera a Jesús, por medio de María, conocernos a nosotros mismos. Yo espero que ninguno de ustedes esté autoflagelando, que ninguno de ustedes se esté condenando. Hay unas palabras difíciles que las escucho a veces en confesión o en diálogo con personas. Padre, me he equivocado toda mi vida. Cuando yo escucho esto, siento de inmediato que es el espíritu del enemigo que está moviendo a esa persona. Porque si somos hijos de Dios, si somos creyentes, no podemos habernos equivocado toda la vida. Hemos tenido equivocaciones, pero de ellas aprendemos también. Hemos tenido dudas, pero de ellas hemos aprendido también. No todo en la vida
es negativo, no todo en la vida es pesimismo. No seamos profetas del desastre. Seamos conscientes de nuestra vida. Caminemos siempre adelante, no hacia atrás. Siempre buscando el horizonte de nuestra vida. Una de las mejores cosas que hizo el Señor es que podamos olvidar. Una de las grandes cosas que el Señor hizo, yo soy muy olvidadizo, debo confesarme con cada uno de ustedes. Soy bastante olvidadizo, muchas cosas se me olvidan. Pero he aprendido también que es bueno también. Es bueno también, porque imagínense ustedes que nosotros nos acordáramos de todo. Hay personas muy buenas para acordarse. Porque el día tal, en la hora tal, cuando estábamos aquí yo te dije, te hablé, te hice. A veces uno por respeto le dice, sí, pero yo ni por aquí me acuerdo muchas cosas. Sin embargo, eso no significa que no le presto atención, eso no significa que no me interesa, no. Son formas de ser. Pero muchas veces son buenas también, para poder pasar la página. Y de eso precisamente es lo que ahora quiero meditar y reflexionar con ustedes. Pedir a la Virgen Santísima que nos ayude a desatar el nudo de la culpa y de los cargos de conciencia. ¿Dónde está mi Virgencita? Aquí la tengo. Aquí la tengo conmigo. La Virgencita María, desatadora de nudos. Esta es mi Virgen de viaje. Hoy quiero colocarla aquí. Y se ve linda, mira allí, junto con nosotros. Nos dice el apóstol San Pablo: el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Parte de esas cosas viejas que pasaron es el recuerdo de nuestros pecados pasados y la culpa que produjeron. Pero tristemente algunos cristianos son propensos a sumergirse en los recuerdos de su pecaminosa vida pasada, haciendo memoria de recuerdos que deberían estar muertos y enterrados. Si Dios te ha salvado del pecado, no regreses a sumergirte en él. Si Dios nos ha sacado del estiércol, ¿por qué volvemos a él? Tenemos que ser decididos. La vida cristiana, nuestra vida humana, nuestro compromiso tiene que ser decidido. Tomar decisiones radicales. Este error es la culpa, una emoción asociada a la vergüenza y a la actitud enfermiza que desfavorece nuestra vida espiritual. Experimentamos culpa, arrepentimiento y vergüenza por algún error, delito, pecado cometido, bien sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Hay una culpa buena y una mala, y de las dos nos habla mi padre San Pablo, el gran San Pablo apóstol. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, San Pablo dice: la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso, cuando nos confesamos, uno de los requerimientos o de los pasos para hacer una buena confesión es el dolor de los pecados. Por eso San Pablo dice: la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación,
No hay nada más, no hay nada que lamentar. Cuando nosotros realmente tenemos dolor del pecado, nos lamentamos, rechazamos ello, lo confesamos y seguimos adelante. Cuando realmente no tenemos un dolor de los pecados, viene la tristeza que no viene de Dios. Y nos produce muerte. En el Monte de los Olivos el Señor se sintió triste, se sintió solo, sintió que allí estaba solo, que no estaban con Él aquellos por los cuales, a los cuales Él había formado y compartido, tantas personas que había sanado, pero no porque el Señor lo hubiese hecho mal, sino porque el espíritu del enemigo había, entre comillas, movido todo para triunfar. Sin embargo, confió en Dios y esa confianza plena en Dios le llevó a aceptar la voluntad del Padre. Y aun cuando esa le traía consecuencias terribles como la muerte, se entregó en las manos del Padre. Y cuando todos creían, incluso el enemigo, que había triunfado, Dios salió a su encuentro y la tristeza se convirtió en alegría, en salvación para todos nosotros. La culpa buena nos hace tener delante de nosotros nuestros pecados y errores pasados para no volverlos a cometer y para recordar que somos pecadores, pero que también hemos sido perdonados. Pero la culpa mala, que es el remordimiento, que nos lleva al masoquismo y a la desconfianza de que Dios nos ha olvidado, y los pecados que ya nos los perdonó en la confesión sacramental y de las cuales no hemos arrepentido y confesado. ¿Cuántas veces nosotros los sacerdotes escuchamos? Y a veces yo le pregunto a las personas, ¿pero ya confesaste este pecado? Sí, Padre, ya lo confesé. Ya el Señor te perdonó, no te preocupes. Es el enemigo el que te está haciendo recordar para hacerte sentir pequeño, frágil, desgraciado. Pero ya Dios nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestra falta y hacemos nuestra confesión sacramental debidamente. Padre, lo que pasa es que tengo que confesar. Si ya lo confesaste, te arrepentiste realmente, estás arrepentido, ya el Señor te perdonó, ya no tienes que confesarlo más. Nuestro Dios no es un Dios sádico que se goza en nuestro sufrimiento. Al contrario, Dios se alegra cuando cambiamos y cuando nos arrepentimos. Él pone los medios para que nos arrepintamos, para que nos salvemos. De nada vale autoflagelarse por una culpa que Jesús siempre estará dispuesto a perdonarnos en la confesión o en el acto penitencial de cada misa a la que asistimos. Una de las cosas más hermosas del magisterio del Papa Francisco fue precisamente invitar a todos los sacerdotes y dar esa potestad a todos los sacerdotes de perdonar todo. Cuando una persona se acerca con dolor de los pecados, con contrición, queriendo reconciliarse con Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle no, Dios no te perdona? Esa es una relación directa entre Dios y cada uno de nosotros, nuestra conciencia. Todo lo podemos perdonar en el nombre de Jesucristo el Señor, por la potestad de la Iglesia. Y es que para librarnos del nudo terrible de la culpa y los cargos de conciencia, nada mejor
que una confesión bien hecha. Por eso, para recibir el perdón de Dios y lograr un crecimiento espiritual sostenido y permanente, hoy quiero repasar con ustedes los 5 pasos para hacer una buena confesión. Bien saben ustedes que les invitaba aquí en la primera parte de nuestro libro. He querido colocar unas preguntas, un itinerario para realizar una buena confesión. Ojalá que ustedes puedan leer, tomarse el tiempo de leer. Porque otra de las tentaciones que tenemos, así como la culpa, el remordimiento, sentir que Dios no nos ha perdonado, movidos por el espíritu del enemigo, también estamos aquellos que somos movidos también por el espíritu del mal, y entonces siempre nos creemos los buenitos. Yo amo profundamente a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Padre, es que yo, ¿qué mal puedo hacer si yo no salgo de mi casa? ¿De qué me voy a confesar? Ya cuando a mí me dicen ¿de qué me voy a confesar?, significa que el espíritu del mal está actuando, porque siempre somos frágiles y pecadores. Siempre. Por eso repasemos estos primeros 5 pasos para hacer una buena confesión. El primero, el examen de conciencia. Es cuando revisamos nuestra conducta para saber cuáles son los pecados que hemos cometido desde la última confesión hecha. Desde la última confesión hecha, no desde toda la vida. Tengo que confesarle a ustedes que a veces los sacerdotes sufrimos en la confesión, porque las personas no se saben confesar. Y les quiero dar una buena y sencilla y significativa enseñanza con toda la humildad posible. Repasen aquí en la página 107 y repasen el examen de conciencia. Porque cuando vamos al sacerdote, no le vamos al sacerdote para justificarnos. Padre, lo que pasa es que he robado. Y uno se queda en silencio. El Señor, ten misericordia. Pero Padre, yo he robado, ¿sabe por qué? Porque es que mi marido no me da nada a mí. Entonces la única oportunidad que yo tengo es cuando Él me dejó la tarjeta y entonces yo salí y compré o me metí en internet y compré, Padre. Pero yo no quería, Padre. Es que lo que pasa es que esto... Entonces nos justificamos. Siempre nos estamos justificando. Padre, lo que pasa es que le di un golpe, pero ¿sabe por qué le di un golpe? Porque es que ya estoy cansado. Entonces me sacó de quicio y entonces yo estaba allí cerca y me dio toda la oportunidad para... Entonces nos justificamos. El examen de conciencia es necesario, es cuando revisamos nuestra conducta conforme a los principios de aquello que hemos cometido, que consideramos malo de una manera intencional, lo hemos hecho consciente. El segundo paso, el dolor de los pecados, es el sentir arrepentimiento de las cosas malas que hicimos, no movidos por un ridículo sentimiento de culpa, sino consciente de que hemos respondido con ingratitud y traición a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Tenemos que tener dolor de los pecados. Padre, yo me confieso de haber gritado a mi esposo. Pero de eso no me arrepiento, Padre. Él se lo merecía. Él se lo merece, Padre. Estoy segura, Padre, se lo merece. Entonces no estás arrepentida por eso que hiciste, no fue malo. Sí, Padre, sí, quiero que me perdone de eso. Pero me estás diciendo que no estás arrepentida. Él se lo merecía. El dolor de los pecados. Si no tenemos dolor del pecado, si no sentimos que aquello que hemos hecho ha ofendido a Dios, no hacemos una buena confesión. Decir todos los pecados al confesor, después de haberme examinado más a fondo, acusarme con sinceridad de las faltas cometidas desde mi última confesión bien hecha y sin omitir nada por vergüenza.
los sacerdotes, escuchamos. Yo regularmente cuando confieso cierro los ojos y trato de no ver a los penitentes. Estamos en la capillita de la Virgen allí, en el Atillo, haciendo con la ayuda de Dios un espacio para la misericordia infinita de Dios y crear unos confesionarios debidamente, donde esté la rejilla, donde las personas no sientan vergüenza, para que se puedan confesar. A veces las personas dicen, pero Padre, ¿por qué me voy a arrodillar detrás de una ventanita? Precisamente por esto, porque el enemigo muchas veces nos ataca con la vergüenza, con la vergüenza. Entonces decimos algo, pero no, ¿qué va a decir el Padre si me conoce? Nosotros olvidamos todo. Y este sacerdote más, a mí se me olvida completamente todo. ¿Quién me lo dijo? No sé. Absolutamente. Cuarto, cumplir con la penitencia que me fuera impuesta, por sencilla o pequeña que parezca. Esta penitencia sustituye el castigo que merecíamos por nuestros pecados en el purgatorio o en el infierno. No dudemos, no dudemos. Como Naamán el sirio, o cuando la Virgen que le pidió que rezáramos el rosario diariamente para lograr la paz del mundo. Que por pequeña o sencilla que parezca la penitencia, tiene el poder de librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Padre, pero solamente eso. ¿Cuál es mi penitencia? Vas delante del Santísimo, rezas un Padre Nuestro, le pides perdón al Señor y perdona a esa persona que has ofendido, o reza por esa persona que tú has ofendido, allí delante del Santísimo. Pero más nada eso, Padre. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestra fe es una fe sencilla pero poderosísima, porque lo importante es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo importante. Quinto, propósito de enmienda. Se resume en nuestra voluntad firme, resuelta y determinada de querer cambiar y de evitar en lo posible de cometer esos mismos pecados, permaneciendo atentos y vigilantes en el amor de Dios. Propósito de enmienda. No volver a pecar. Huir de la ocasión de pecado. En resumen, mis queridos hermanos, la culpa y los cargos de conciencia. En el asunto y en el meollo está este sencillo y significativo resumen de hacer una buena confesión. Olvidemos nuestra vida pasada, ya el Señor nos ha perdonado. Olvidemos también las ofensas, las faltas de aquellos que nos han ofendido. Padre, yo perdono, pero no olvido. Son palabras terribles que no pueden estar en nuestra boca. Perdono, pero no olvido. ¿Te acuerdas cuando en la Navidad, justo aquel día, un día después que nos casamos, a las 3 de la tarde, cuando íbamos justo para salir a visitar a tu mamá, lo que me dijiste? El espíritu del mal es tan terrible que obra de esta manera y nos hace recordar hasta las cosas más sencillas. Cuando un árbol crece, no hace ruido, en silencio, pero cuando un árbol cae, hace un tremendo ruido en el bosque. Así también es nuestra vida espiritual. También nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. Olvidar y olvidar para siempre. Todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a ser perdonados. Todos tenemos derecho a ser perdonados. Todos tenemos derecho al perdón. Y de una manera majestuosa, santa, prolífera, majestuosa, el Señor
en la cruz nos ha perdonado para siempre. Hagamos este camino cada uno de nosotros también de perdonar, de caminar en gracia. Así sea. Por eso le decimos a la Virgen Santísima, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desátanos del nudo de la culpa y de los cargos de conciencia. Los cargos de conciencia nos pueden llevar por el camino equivocado. Queridos hermanos, hagamos nuestra tarea en la página 38. Vamos a nuestro libro de tareas, que es este, diario de oración, el diario de oración. ¿Cuál es la tarea para el día de hoy? Hoy iré al sacramento de la reconciliación, la confesión, cumpliendo los pasos previos de una buena confesión, examen de conciencia, dolor de los pecados, contrición del corazón, confesar los pecados y propósito de enmienda. Hoy es un buen día, a la mitad de nuestro camino, una vez que hemos transitado por el conocimiento, por el abandono al mundo y el conocimiento nuestro propio, de hacer un buen examen de conciencia. Aquí, en las primeras páginas de nuestro libro de consagración, en la página 23, está el examen de conciencia que yo he querido plasmar, examen de conciencia en relación con Dios, en relación conmigo mismo y en relación con los demás. Pueden ustedes repasar cada una de las preguntas que tenemos allí en la primera parte. Son 10 preguntas. En la segunda parte, en relación con Dios, son 16 preguntas. Y en la tercera parte son 7 preguntas significativas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro camino de consagración al Señor. Terminemos hoy nuestro día diciendo: te saludo María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo María, admirable de Dios Hijo. Te saludo María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Te saludo María, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo María, querida, dueña y bondadosa Madre mía, reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía. Ante Jesús, corazón y alma mía. Soy todo tuyo y cuanto tengo tuyo es. Oh Virgen más bendita que todas las puras criaturas, te pido que tu alma more en mí para glorificar al Señor. Que tu espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, ponte como un sello amoroso sobre mi corazón, para que en ti por ti sea yo encontrado fiel ante los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges y proteges como hijos tuyos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca con ustedes, con sus familias, hoy y siempre. Amén. María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos que impiden mi bendición. Rezo por cada uno de ustedes, que la gracia de Dios los asista, de manera especial a aquellos más acongojados, en dificultades, en angustia. Confíen, Dios está con ustedes y nuestra Madre Santísima les cubra con su manto. Que tengan todos una buena noche, Dios me les bendiga, hasta mañana.